Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Vamos a abrir caminos hoy con una venezolana, muy venezolana, que vivió un tiempo de muchas dificultades en este país. Porque estamos hablando del año 1858 y ella nace un 7 de diciembre, justamente el día antes de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ella siempre a lo largo de la vida, como que si eso hubiera sido casi una premonición, fue una muchacha muy dedicada a la Virgen. Y ella se llamaba Emilia Chapellín Isturi. Emilia Chapellín, nace en una familia donde hay 11 hijos, y de los cuales era una familia tan unida, con principios tan cristianos, tan católicos, que de esa familia salen 3 hijas que terminan siendo religiosas, entre ellas Emilia. Vamos a hablar de Emilia concretamente. Pues Emilia va creciendo en este ambiente sumamente católica, ella recibe su primera comunión, ella se ocupa mucho de los pobres, se ocupa mucho de la gente necesitada, porque ella oía lo que se decía en su casa y se decía en todas partes, era de la situación política que se estaba viviendo en el país, una situación sumamente dura donde el presidente de aquel momento, el general Antonio Guzmán Blanco, estaba expulsando a todas las congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas del país, a todos los que eran sacerdotes que no fueran venezolanos, lo estaba también expulsando del país, estaba cerrando iglesias. Ella vio cuando tumbaron una iglesita que era muy simbólica en Venezuela, que era en Caracas, que era la iglesita de San Pablo, y era una iglesita muy simbólica y muy importante porque dentro de esa iglesita de San Pablo había una imagen de Jesús Nazareno, que lo llamaban el Nazareno, y el cual con el tiempo nosotros vamos a conocer como el Nazareno de San Pablo, porque ese Nazareno estaba en esa iglesita y estando en esa iglesita, pues lo tuvieron que sacar, lo guardaron unas señoras y la iglesia la tumbaron. Y para el asombro de Emilia, ¿qué tal? Ese lugar lo utilizaron para un teatro, para el Teatro Nacional. O sea, era una cosa que ella decía, no puede ser con tanta gente sufriendo, con tanta gente que está pasando trabajo. Pero ella siempre estaba pendiente de quien pasara por los lados de su casa, quien tocara el timbre para darles algo de comer, para darles una palabra de consuelo. El caso es que su mamá, doña Trinidad, en un momento se enferma y las 3 hermanas solteras, ¿sí?, entre ellas Emilia, se dedican a cuidarla. Emilia la cuida con tanta devoción y con tanto cariño que la terminaron llamando la hermanita de la caridad, ¿no? Pero ella, pues mira, se dedicó a esa enfermedad de su mamá, pidiéndole a Dios que su mamá sanara, pero finalmente en 1885 su madre muere, ¿sí? Y ella había ofrecido, fíjate qué interesante, ella había ofrecido su vida, ella le había dicho, Señor, llévame a mí, pero que mi mamá se salve. Bueno, cuando su mamá ya estaba agonizando y ya estaba a punto de morir, ¿verdad?, ella le decía, Señor, llévame a mí. ¿Ves? Pero cuando ahí, justamente antes de morir, ella le promete a su mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Yo se lo prometí, yo le ofrecí a Dios mi vida a cambio de la tuya, pero ahora, como Dios me deja aquí, yo voy a entregarme por entero al servicio de Dios. ¿Sí? Y ella quiso entregarse por entero al servicio de Dios, y después que pasan los funerales de su mamá y todo eso, ella le dice a su papá, es que yo quiero entregarme por entero a Dios. Pero van a buscar en dónde puede ella entrar como congregación, y la verdad es que aquí era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el general Guzmán Blanco había cerrado todas las congregaciones religiosas y estaba ampliamente en contra de todo lo que fuera católico, de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el papá encuentra que hay unas terciarias franciscanas en Curazao y para allá se va con Emilia. Allí ella pide entrar en la congregación y las hermanas la reciben, pero con mucho entusiasmo, y ella empieza a vivir esa vida de terciaria franciscana, pero
con una emoción y una alegría, hacía todo lo que hacían las hermanas y todo de verdad que lo hacía contenta. Ella, esa entrega a Dios era fascinante para ella. Pero ¿qué sucede? Empieza a enfermarse. Y empieza a enfermarse y la Madre Superiora le dice, mira, enferma no te puedes quedar aquí, te tienes que devolver. Y llaman al papá para que la vaya a recoger. Y con mucha tristeza, con mucho dolor, Emilia Chapellín sabe que debe regresar a su casa, ¿sí? Su papá la busca y cuando ya se va a despedir de la Madre Superiora, la Madre Superiora le dice unas palabras que sonaron en aquel momento como inquietantes para Emilia, pero al mismo tiempo no supo cómo ni qué responderle ni cómo interpretarla, pero fueron proféticas las palabras de la Madre Superiora en ese momento. La Madre Superiora le dijo, Emilia, tu puesto está en algún rinconcito en tu patria. Allí es donde Dios te quiere. Eso es lo que yo siento, ¿sí? Y pues Emilia regresa. Su papá la lleva a su casa en Caracas y se da cuenta de que Caracas no es el mejor lugar para los problemas físicos que tiene Emilia y por lo tanto decide llevarla a Maiquetía porque dice que en Maiquetía el aire de mar, ¿verdad? Estar al lado de la playa, el aire de mar y esto le puede ayudar mucho a mejorar. Y es así como ella se va la llevan para Maiquetía. Y allí, cuando su papá se va y la deja allí, ella dice, mira, yo no me voy a quedar encerrada, olvídate. Aquí será muy casa de mi familia, pero aquí no me quedo encerrada. Y empezó a salir a buscar a los pobres. Eso era lo que a ella le gustaba, salir a buscar a los pobres. Les daba palabras de consuelo, les daba palabras de aliento, les llevaba cosas de comida, se ocupaba de ellos. Y todo el mundo estaba encantado. Ahí en Maiquetía, en La Guaira, todo el mundo está encantado con Emilia, ¿eh? Y ella empieza a sentir esa sensación sabrosa. Pero había un punto que es muy simpático. Y es que ella, cuando se va a Curazao, había un fray Olegario, que la iba guiando espiritualmente. Y esto es importante, porque nosotros no podemos hacer las cosas sencillamente porque nos sale así, sino con una guía. Y es más, cuando ella iba a irse para Curazao, antes de irse a Curazao, se va y se despide del arzobispo de Caracas, que era Monseñor Críspulus Cátegui, y se despide de él en el arzobispado de Caracas. Y hay un punto que es interesante y simpático. Cuando ella se despide, va y le dice, mira, me voy para Curazao como religiosa, para entrar allí a ser religiosa. Ella viene bajando las escaleras pensando en lo que le había dicho el arzobispo, Monseñor Críspulo y tal, y de repente pues se encuentra con un sacerdote jovencito que viene subiendo las escaleras. Ella le da paso, ella no se fija en él, pero él se fija en esta muchacha que estaba como muy contenta, muy alegre y seguía. Ese cruce, a lo largo del tiempo, lo va a recordar mucho, tanto ella como el padrecito, jovencito. Era el padre Santiago Machado. Era el padre con quien después ella empezó a trabajar. Estaba recién ordenado sacerdote. Esta historia, amigos, estas casualidades que empiezan a suceder son bien bonitas y bien simpáticas porque a lo largo del tiempo sus caminos se volvieron a cruzar y ya no de forma fortuita, sino de forma buscando siempre el bien de los demás, buscando siempre el amor a Dios reflejado dentro de la sociedad. ¿Qué pasa después de eso? Ya regresamos a contárselo. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como TV Familia y suscríbete en nuestro canal de YouTube. TV Familia, tu inspiración.
Emilia de San José, con todos sus problemas de salud, su papá la manda a Maiquetía y ella está allí en Maiquetía y como decíamos antes, ella se empezó a ocupar muchísimo de los enfermos y de los pobres y de los mendigos y ella se ocupaba de todo el que tuviera necesidad, ¿ves? Pero pues seguía viviendo en la casa de su familia. Ahora, ella en eso ella siente pues la necesidad de confesarse, la necesidad de que alguien la dirigiera espiritualmente, porque ella se sentía muy cercana a Dios, ella quería entregar su vida a Dios, pero ella sabía de que era como difícil hacerlo en este medio. Ella había probado lo sabroso que había sido esos tiempos que estuvo con las hermanas franciscanas en Curazao. Y decide buscar a un sacerdote con quien confesarse y bueno, mira, como ella está ahí en Maiquetía, pues va al párroco de Maiquetía. Y resulta que el párroco de Maiquetía era aquel padrecito con quien ella se había cruzado, que era un padrecito que se había ordenado hacía muy poquito tiempo, el padre Santiago Machado. El padre Santiago Machado era vicario del padre Juan Bautista Castro. El padre Juan Bautista Castro fue el que en un tiempo determinado, un tiempo después, el que logra la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. O sea, estamos hablando de personas que tenían una espiritualidad y un amor a Jesús Eucaristía impresionantemente grande. Bueno, el asunto es que ella se confiesa con el padre Santiago Machado y allí empieza pues una relación de amistad espiritual importante y ella le refiere y ella le dice, mira, es que yo lo que quiero es consagrar mi vida a Dios. Pero, claro, en todo aquello que ella estaba viviendo y sus problemas de salud, pues él le dijo, mira, vamos a ir despacio, vamos a ir poco a poco. En eso, pues, habían muchos enfermos que estaban por allí, pero había muy cercano a Maiquetía los ríos que se conoce como el río Quenepe. Y en el río Quenepe son aguas medicinales, ¿sí? Y mucha gente iba a Quenepe para bañarse en esas aguas medicinales, tomar esas aguas medicinales y sanarse. Pero el padre Santiago Machado le afectaba muchísimo ver aquella cantidad de enfermos, cuerpos destrozados. Eso era una cosa que, ¿ves? Y decide fundar la Asociación de San José, las Damas de San José, para ayudar a estos enfermos. Bueno, en eso, pues, ¿a quién acude? Acude a Emilia Chapellín, acude también a otras muchachas más que estaban allí, entre ellas una que se llamaba Isabel Lagrange. Isabel Lagrange se va a convertir luego, en el tiempo, en la fundadora de las franciscanas de Venezuela, ¿sí? Pero Isabel Lagrange y la madre Emilia Chapellín Emilia Chapellín en ese momento, tuvieron mucha amistad y caminaron mucho juntas en esta vida espiritual y al mismo tiempo de ayuda a los demás. El padre Santiago Machado no estaba muy convencido de que Emilia podía dedicarse a todos estos enfermos que él estaba viendo que iban a buscar las aguas medicinales de Quenepe. Él no estaba muy convencido. Y un día le dice a Emilia, ven acá, tengo algo que preguntarte. Agarra un pañuelo y lo espachurra bien espachurrado, ¿sí? ¿Verdad? Y le dice, ¿tú serías capaz de por obediencia convertirte en lo que se está convirtiendo este pañuelo, en alguien bien espachurrado que nada que ver? Y él dice, sí, soy capaz. ¿Segura? Sí, por amor a Dios soy capaz. Y es cuando el padre Machado le asigna que ella se encargue
de un señor que tiene una úlcera en la pierna. Pero era una úlcera en la pierna que era lo que nosotros llamamos una llaga. Eso tenía hasta gusano, ¿sí? Y cuando Emilia ve aquella pierna con aquella gusanera y aquella, tú sabes, aquello le produjo un rechazo increíble, pero se le quedó mirando y dijo, Señor, por amor a ti, Dios mío, voy a hacerlo, ¿sí? Y por amor a Dios empezó a curar aquella llaga, a curar a aquel señor, ¿sí? Hasta que la llaga mejoró, ¿ves? Y esto la ayudó a ella, ella dice que esta escena y este tiempo la ayudó a ella en su parte espiritual, la ayudó grandemente, ¿sí? Porque ella creía que de ahí no podía salir, ¿ves? Y lo logró y lo superó, porque lo puso en manos de Dios, porque sentía que ella estaba cuidando no a un señor X, sino estaba cuidando al propio Dios. Estas damas de San José, ¿sí? Tenían también otro grupo, que era un grupo de hombres que estaban también dedicados a la cura y a la ayuda a los enfermos. Ellos también se llamaban el grupo de San José, ¿sí? Ahora, Madre Emilia, a quien conocemos después como Madre Emilia, pero Emilia, junto con Isabel Lagrange, suben a Caracas y luego regresan de nuevo a Maiquetía, y es el momento en que empieza como a ocuparse cada vez más de esta fundación. Isabel Lagrange tiene que subir a Caracas y se queda Emilia solita allí junto con otra hermana, Trinidad, y mucho más allá, más adelante, va a llegar otra hermana que va a escribir mucho la biografía de Emilia, que es a quien conocemos como la hermana Tarcisia de San José, una mujer que escribía unas poesías bellísimas y escribió gran parte de la biografía de Madre Emilia también. Pero el caso es que Emilia se queda allí, se queda cuidando a los enfermos, y llega el momento en que dice, mira, nosotros tenemos que fundar una congregación, somos mujeres entregadas a los enfermos. Y es así como surge lo que nosotros conocemos como las hermanitas de los pobres de Maiquetía. Estas hermanitas de los pobres de Maiquetía fueron dirigidas desde el primer momento por Emilia, a quien la gente empezó a conocer como Madre Emilia. Ella, junto con algunas novicias, empiezan a fundar esta congregación. Pero a ella no le fue fácil, porque su familia, la familia Chapellín, se negó a que ella se fuera a vivir en el hospital. Fue un día en que el padre Santiago Machado le regala un crucifijo y le dice, ponte este crucifijo y vete a hablar con tu papá, para que tu papá te dé permiso. Porque las cosas se tienen que hacer con obediencia, las cosas se tienen que hacer en armonía. Tú tienes que convencer a tu papá que esta es tu vida y esto es lo que tú quieres. Emilia se puso su crucifijo y fue a hablar con su papá. Antes de eso, rezó mucho y se encomendó mucho a Dios, que Dios la ayudara, que le diera las palabras necesarias para convencer a su papá y a sus hermanos, y al mismo tiempo que le diera a su papá la apertura de corazón de permitirle que ella fuera a vivir en el hospital. Efectivamente, ella va a hablar con su papá y el papá le da el permiso y regresa Emilia feliz a vivir entonces ahora en el hospital con los enfermos, donde ya estaban viviendo varias de sus compañeras. Y de ahí en adelante ella arranca una vida de entrega total a Dios. Y ya les vamos a explicar cómo fue esa vida. Ya regresamos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como TV Familia y suscríbete a nuestro canal de YouTube. TV Familia, tu inspiración.
Ya con el permiso de su papá y con la complacencia de la familia, Emilia regresa a Maiquetía y allí comienza ese proceso de intentar fundar la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. Estuvo siempre muy en contacto, repito, con Isabel Lagrange, que luego se va a convertir en la fundadora de la franciscana, pero Emilia funda estas Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, pero en el momento el padre Santiago Machado ni ella saben cómo fundar una congregación religiosa. ¿Por qué? Porque no habían referentes. Todas las congregaciones religiosas que habían, las habían botado del país, habían salido del país. Pero se consiguieron con un padre que lo buscaron, el padre Lamoya, que lo buscan, que él sí sabía de congregaciones religiosas. Entonces él les da las pautas de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que ser los estatutos, de cómo tiene que ser la vida religiosa, y en base a eso empieza a fundar lo que nosotros conocemos las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, pues. Ahora, empiezan muy poquitas hermanas, ¿sí? Pero el trabajo que ellas van haciendo va siendo cada día más importante y cada día mejor. Para la casa de las novicias se trasladan ellas a Caracas, y en Caracas Emilia, que está dirigiendo la congregación, esta nueva congregación novísima, ¿sí?, la nombran la superiora de la congregación, y ella está encargada de formar a las novicias, pero lo más que ella tiene es su amor a la Eucaristía, su amor a Dios, su amor a la Virgen de Lourdes, ¿sí? O sea, a la Virgen, pero en la advocación de Lourdes. Y allí, pues, trata de infundirle ese amor con esos estatutos, con esas ideas primarias que le habían dado. Y con eso empieza a conformar, repito, la congregación. Pero van a la casa de las novicias, empieza a hacerse cada vez más pequeña, y le piden al gobernador, pues, que les ayude a conseguir una casa un poco más grande para ellas poder tener, porque empezaron a acercarse muchachas y jóvenes que querían el carisma que Emilia le había impreso a esta congregación. El caso es que Emilia sigue enfermándose, su enfermedad es cada vez peor, y definitivamente los médicos le dicen, mira, tú no te terminas de curar, porque mientras estés tú rodeada de mendigos, de enfermos, y tratando de curar a los enfermos, tú misma estás descuidando tu propia enfermedad y tú misma te estás enfermando cada vez más. Entonces la mandan para Los Teques y dicen, mira, el clima de Los Teques de repente te asienta. Y ella tiene que dejar a las hermanas bajo la dirección de otra hermana en quien ella confiaba, que era la hermana Elena. Pero la hermana Elena se asusta y dice, o sea, yo verdaderamente no puedo convertirme, yo no tengo la personalidad ni tengo la espiritualidad de la Madre Emilia. Y ella le dice, ay Señor, que yo me muera antes de que me toque ser superiora. Emilia se va para Los Teques, y allí en Los Teques, por supuesto, tampoco se puede quedar quieta, y se entera de que allí hay un lugar para enfermos mentales y para personas que verdaderamente están entre desahuciadas y desamparados de todo. Y se va a buscarlos, y cuando llega a donde están ellos, o sea, es una cosa que les produce un horror, pero terrible, porque encuentra que aquella casa, además de que se estaba cayendo de lo mal, la situación en que estaban los enfermos y los dementes allí era algo horroroso.
aquello que le produjo una repugnancia mucho mayor que la úlcera que había curado, le había tocado curar, pero ella dice, mira, esto hay que sobreponerlo, y se sobrepone a eso y empieza a limpiar, a arreglar y a tratar de acomodar aquella casa terrible. Pero todo esto siempre a costa de su propia enfermedad, a costa de su propia salud, ¿sí? Y ella pues está un tiempo allí en Los Teques, está un tiempo ahí ocupándose de estos enfermos, pero tiene que regresar a Caracas, y regresa a Caracas y se encuentra con la noticia de que la hermana Elena, a quien había dejado de superiora, está tremendamente enferma y al poquito tiempo fallece, ¿sí? Le toca a ella de nuevo ocuparse de la casa, ocuparse de las novicias, ocuparse de todo lo de esta congregación, al mismo tiempo de ocuparse de su propia salud, la cual ella descuidó siempre, ¿sí? Al poco tiempo, verdaderamente, ella enferma y enferma gravemente, pero ella no ha tomado sus votos, ella no ha tomado sus votos perpetuos, ella no ha tomado sus votos solemnes, ella sencillamente en el andar del día a día, ¿sí? Era una entrega tan grande a Dios a través de los demás que todas estas cosas pues habían pasado y no las había hecho. Y ella enferma gravemente. Y cuando enferma gravemente, ella pide al sacerdote que está allí que le acepte los votos solemnes, que le acepte los votos perpetuos, su entrega perpetua a Dios. Y en esa entrega perpetua a Dios, ella la hace en 1893. Y ese momento tan solemne para ella, ya ella estaba en cama y ella se pone el anillo de la pasión de Cristo y se pone la corona de espinas. No era una corona de rosas la que ella se puso una corona de espinas para ella decir, o sea, yo estoy entregada por completo al Señor. Esos fueron sus votos, allí realizó sus votos solemnes, allí ella se entregó por entero a Dios y al poquito tiempo ella fallece. Fallece en 1893. Madre Emilia no tenía sino 34, 35 años de edad, pero deja una estela grande, y deja una estela grande en la cual otra de las monjas de su propia congregación, que es la hermana Tarcisia de San José, escribe sobre quién fue la Madre Emilia, quién fue esa gran fundadora de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, que en tan corto tiempo de vida y en tan poco tiempo, en lo cual ella fue superiora solamente durante 3 años, ella pudo darle ese carisma tan importante. La hermana Tarcisia de San José escribe luego unos versos preciosos, ¿sí? Muere ya a una edad muy avanzada, ya muere de viejita, ¿sí? Pero deja un legado y deja una visión de lo que fue la Madre Emilia como mujer generosa, absolutamente entregada a Dios. Y la hermana Tarcisia nos dice a nosotros, igual que dicen las otras compañeras de Madre Emilia, que Madre Emilia se entrega a Dios por completo y sin importarle su propia salud, sin importándole los demás, porque ella siempre supo y siempre sabía y deja el legado, amigos, de que con Dios siempre ganamos.